Málaga Misteriosa. El mundo del misterio no solo abarca el campo paranormal, sino que es mucho más amplio, y en este Málaga Misteriosa, en este viernes, vamos a hablar de criminología, como siempre, de hechos que suceden, que tienen lugar en la provincia de Málaga, y como siempre también lo vamos a hacer con José Manuel Frías. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta semana vamos de alguna manera a retomar ese asunto tan triste que fue el asesinato de Sonia Caravantes, relacionado también con ese otro crimen de Rocío Vanikov, y que todo a su vez parece que entronca con esa figura de Tony Alexander King, ¿no? Y hemos querido en esta ocasión hablar con otro gran profesional, Carlos Berbel, un periodista de investigación que ha trabajado además para la policía, que ha escrito obras bastante importantes como aquella de CSI Españoles, donde hablaba un poco de esa labor de la policía científica en España, y de su mano vamos a conocer no solamente ya lo que es el suceso en sí, lo que ocurrió, de eso ya hemos dedicado bastantes minutos, sino sobre todo qué ocurrió después, cuál fue el proceso judicial, cuál fue la investigación científica que se realizó y algunos errores que se cometieron durante la misma. Escuchamos, si te parece, a Carlos Berbel. Málaga Misteriosa. Este asunto del ADN nos lleva a recordar un asunto que ha marcado a los medios de comunicación malagueños. Rocío Vanikov, en la Costa del Sol, y Sonia Caravantes en Coín, eran dos jóvenes que fueron injustamente condenadas a una muerte temprana, aparentemente de la mano del mismo personaje, el supuesto asesino Tony Alexander King. Fue una investigación que se cerró gracias a las muestras de ADN, pero ¿tenemos certeza de que Tony King fue el asesino y se descarta por completo la participación de Dolores Vázquez? Es que me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Es un asunto del que se habló mucho en su momento, claro, pero luego hubo un silencio pues casi total, ¿no? Y la gente, bueno, sobre todo aquí en Málaga, que es donde se centraron, bueno, los hechos, se pregunta mucho por eso, ¿qué ocurrió realmente? Porque la investigación en un determinado momento parece que fue total, que se cerró de forma repentina, ¿no? Pero luego hubo un silencio casi total. Yo creo que evidentemente se celebró una cosa que nuestro sistema muchas veces dice, no, es que el sistema judicial pues no funciona y tal. Yo pienso que el sistema judicial en este caso funcionó. Que es decir, siempre nuestro sistema es un sistema de doble instancia. Se hace un primer juicio y si se ve que se ha cometido algún error, se puede apelar y hacer que se pueda repetir el juicio. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el primer juicio y ordenó que se repitiera porque había demasiados agujeros negros en ese juicio. Eso nos tiene que tranquilizar por una parte. Por otra parte, evidentemente lo que siempre aparece en cualquier juicio es la verdad, vamos a llamarlo así, material. La verdad es la verdad, que es decir, que lo que sucedió posiblemente nunca lo sepamos, pero la verdad, o judicial, mejor dicho, más que material, la verdad judicial nos dice algo nos dice lo que ocurrió a partir de las pruebas. Fuera de esas pruebas, lo único que hay son conjeturas, y lo que dicen las pruebas claramente, por ejemplo con el caso de Sonia Caravantes, es que el ADN de Tony Alexander King estaba en el cuerpo de las chicas, ¿no? Por lo tanto, por mucho que diga Tony Alexander King que no estuvo allí, es evidente que las pruebas están hablando, y están hablando a gritos. Además, creo que el último testimonio que daba en televisión Tony Alexander King era que él no tenía culpa de nada y que la niña apareció casi por ensalmo en el maletero del coche. Si tú estuvieras en el caso de Tony Alexander King, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que dirías? Claro, sí. Yo creo que mira, hay en la película esta de esto de CSI, que yo me la grabo, mi mujer dice que estoy enviciado con ellas, pero la verdad es que a mí me apasiona el tema de investigación y sobre todo la ciencia, porque el Grissom, que yo la admiro mucho, aunque me gusta mucho más el Horatio Kane, porque hay una cosa, es un policía que se implica y que se identifica con la víctima, y a mí eso me gusta muchísimo. Pero el otro, el William Peterson, el que hace de Gil Grissom, dice siempre que una prueba científica tiene siempre mayor validez que el testimonio de 10 testigos. ¿Por qué? Porque al cabo del tiempo a los testigos se les olvida las cosas, la memoria no es perfecta, y en cambio las pruebas científicas están ahí siempre, son claras y hablan, ¿sabes? O sea que en ese sentido yo creo que no hay que tener ninguna duda con respecto al resultado de esta sentencia. Es decir, Tony Alexander King, de acuerdo con las pruebas, estuvo allí, con las pruebas genéticas que estaban allí, y evidentemente se le encontró en su coche que estaba manchado con la sangre de la chica, y por mucho que lo niegue, pues qué quieres que te diga, es que las pruebas te están acusando. Entonces hay que cerrar los ojos, hay que ser muy muy objetivo, y hay que decir, vamos a ver, ¿qué es lo que no miente? Las pruebas. Por lo tanto, si las pruebas no mienten, es evidente
que él estuvo allí y que fue el responsable de la muerte de Sonia Caravantes. Ahora habrá que ver concretamente si tuvo algo que ver con la muerte también de Rocío Baninkoff. La vinculación de Loli Álvarez, ¿verdad? Sí. Pues lo vamos a ver en el juicio. Yo creo que se pudo haber cometido un gran error con Loli Álvarez, pues a la vista de las pruebas, pues evidentemente no hay nada que le incrimine, simplemente el testimonio de un sujeto como Tony Alexander King, un asesino confeso, sí, que luego después se echó para atrás. Recordemos que siempre los asesinos, cuando son detenidos, siempre confiesan, y luego después cuando hablan con el abogado se echan para atrás y empiezan a montar otro testimonio. Claro. En este caso concretamente, si no aporta pruebas que se puedan contrastar, o sea, no testimonio, no que estuvo hablando con ella, no, vamos a ver, testigos, momentos, o sea, algo que uno pueda, a lo que pueda agarrarse. Si solamente es tu palabra contra la palabra de la otra, la señora Álvarez está limpia. Por lo tanto, ¿quién tiene más credibilidad? Yo sinceramente me fío más de Loli Álvarez, aunque cualquiera puede tener, evidentemente, porque la opinión siempre es libre, algún tipo de sospecha, pero a mí me parece que en este caso la justicia ha funcionado y ella ha quedado libre. Otra cosa es lo que uno pueda pensar, ¿estuvo vinculada o no estuvo vinculada? Bueno, pues yo creo que ha pagado bastante pena después de pasar 2 años en la cárcel, ¿no? Y en casos como este, o pongamos cualquier otro caso genérico, ¿cuál sería el orden de las investigaciones? Porque antes poníamos como ejemplo la serie de televisión CSI, donde son los mismos personajes los que hacen absolutamente todo. Pero en la vida real, ¿cuál sería el orden de las investigaciones ante un caso? Lo normal es que llega un policía al lugar del crimen y el primero que llega y hace, primeramente lo que hace es acotar la escena del crimen, que puede ser muy pequeña o puede ser muy grande, pero acotarla. Determinar concretamente quiénes son las personas que han estado al lado, no permitir que nadie entre en el lugar, en la escena del crimen, para hacer la inspección ocular, y entonces esperar que vengan los especialistas. Entonces normalmente suele llegar la Brigada de Policía Científica o el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Vamos a ver, ¿qué diferencia entre uno y otro? Normalmente en las grandes ciudades la jurisdicción es de la Policía Nacional. En las ciudades pequeñas y en el campo la jurisdicción es de la Guardia Civil. En el País Vasco ocurre lo mismo con la policía, con la Ertzaintza, y ocurre lo mismo en Cataluña con los Mossos de Escuadra. Es decir, las jurisdicciones están muy determinadas. Lo primero que hacen es llegar y lo que hacen es poner siempre esa cintita y empiezan a reconstruir la escena del crimen. Hay especialistas en fotografía, hay especialistas en rastros, hay especialistas en todo, en balística. Cada uno lleva su propio maletín y demás, y entonces luego llegan los de ponte un asesinato, la brigada de policía de homicidios concretamente. Entonces lo que hace es interrogar a los sujetos. Yo conozco un par de ellos. Hay uno que es algo así como un artista. El tío llega, hace interrogatorio, pregunta cómo ha llegado, pregunta a los testigos que hay por allí, y entonces empieza a través de los rastros que va encontrando, que va viendo, empieza a tratar de reconstruir lo que ha pasado. Y es un artista. Claro. Es un artista, o sea, lo saca con una facilidad, o sea, como tú, como yo podemos estar en estos momentos hablando. Sí. Es increíble. Luego después no le pides a lo mejor que, no sé, que sepa de Mozart o que sepa de Brahms, pero te aseguro que es un artista. Claro. Pues José Manuel, dejamos este tema de momento aquí, en cierto modo en stand-by, ya que es un tema del que hablaremos en un futuro aquí en Málaga Misteriosa, ya que has tenido la posibilidad de hablar con otras personas de interés de este caso, pero eso, como digo, será en un futuro aquí en Málaga Misteriosa. Málaga Misteriosa. La semana pasada en Málaga Misteriosa nos alejábamos un poco del mundo de lo paranormal y nos acercábamos a la historia negra, historia de Málaga, y lo hacíamos con una entrevista a Carlos Berbel. Conocíamos datos interesantes sobre los asesinatos cometidos por Tony Alexander King. Hoy vamos a seguir hablando de este mismo caso, pero desde otro punto de vista. En un principio se culpaba de uno de estos crímenes a Dolores Vázquez. De esto precisamente vamos a hablar. ¿No es así, José Manuel Frías? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se culpó del crimen a Dolores Vázquez, luego ese proceso judicial que hubo y que la mantuvo además por desgracia durante bastante tiempo en la cárcel, al parecer luego todo da un giro tremendo, se la declara inocente y se culpa en ese momento a Tony Alexander King. Precisamente todo ese proceso judicial fue cubierto en su momento por dos personajes que conocen muy bien la historia, José María del Río,
abogado y periodista, y Marisol Doniz, que también es periodista y escritora sobre este tipo de temas, y con ambos hemos tenido una conversación, creo que también bastante interesante, para conocer concretamente cómo se llevó a cabo el proceso judicial, el juicio sobre ambos casos, cómo fue exculpada Dolores Vázquez y cómo a partir de ese momento todo se centra en la figura de Tony Alexander King. Lo escuchamos. Málaga misteriosa. ¿En qué punto del proceso se suelen cometer los errores? Hablamos más de la escena del crimen, quizás durante el juicio, las investigaciones previas. ¿Dónde suele estar normalmente los fallos más grandes? Pues se van cometiendo en las distintas fases del proceso, desde esta inspección ocular mal hecha que hemos hablado, hasta luego ya en la fase oral con testigos que se desdicen, una representación legal también inadecuada, lo que se llama anomalías del sumario, y también investigaciones de dirección única, no abrir varias líneas de investigación, que es lo que pasó con Dolores Vázquez, que se centraron en ella y ella decía, yo asistí al juicio, yo me instalé en Fuengirola solamente para poder ir todos los días al juicio, y yo recuerdo que ella decía, busquen al culpable y no se centren en mí, y tenía razón. Hay veces que las investigaciones de dirección única ya bastan como para que haya una víctima de la justicia, pero en general en las distintas fases del proceso. Sí, Marisol, pero como este caso que hemos tocado de Dolores Vázquez, aquí se deja un poco guiar por la opinión pública, por la presión que ejerce la prensa, o es independiente. En casi todos los casos siempre la policía o los investigadores suelen apuntar hacia a buscar un único culpable. No, aquí la prensa, yo creo que los medios de comunicación aquí tuvieron mucho que ver, y que me perdonen los medios de comunicación, pero es que yo lo vi allí. Cuando se permite la entrada de cámaras y de medios de comunicación, a cientos de periodistas y fotógrafos, eso se convierte en una verbena. Y ya decía no sé quién, yo me acuerdo un autor que decía que la opinión publicada ejerce una influencia decisiva en la opinión pública, y es cierto, yo creo que eso es cierto, porque allí ya el jurado popular estaba muy influenciado por lo que se decía, ya iban ellos un poquito contaminados, porque ya conocían el caso, que yo para mí que les tendría que aislar en algún sitio que no les llegara información de ningún tipo. Aquí hubo un juicio paralelo y yo creo que eso presionó un poco. Sí, José María, yo creo que está de acuerdo con lo que nos dice Marisol, pero en ese punto de que habría que aislar al jurado, eso es fácil llevar a cabo, es difícil, una cosa prácticamente imposible, ¿no? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Marisol en todo lo que dice, pero yo también incluiría que determinadas personas intervinientes en ese proceso mediatizaron también un poco la presión social para que hubiera una culpable, y que para esta culpable fuera Dolores Vázquez. Estamos hablando de personas muy directamente relacionadas, que no quiero nombrar, porque de alguna manera a lo mejor daríamos pábulo a continuar con una serie de acontecimientos que yo creo que todos debemos olvidar. Entonces, aquí influyen los medios de comunicación, aquí influyen también determinadas personas, aquí influye también la presión social que quería castigar a Dolores Vázquez, porque había que castigar a Dolores Vázquez, Marisol, yo creo que tú estás conmigo. Y también, totalmente de acuerdo. Justamente, y también ¿cómo se presiona el jurado? Bueno, pues el jurado no se le presiona, el jurado no quiere estar de jurado, porque ser tribunal de jurado hoy por hoy no es una alegría. Eso ya de entrada, ¿no? Eso de entrada. Segundo, un crimen o un hecho tan desagradable, tan grave y tan duro como puede ser ese. Tercero, ver el resultado de las pruebas. Es decir, la autopsia, las pruebas, las evidencias, los pelos, los resultados de ADN, son todos que a cualquier ser humano lo presionan. Sí, porque hablamos de personas ajenas totalmente a este tipo de mundo, que de pronto se ven envueltas en que al principio se lo pintan todo muy bien, pero cuando están en la sala del jurado y empiezan a ver las pruebas, es una carnicería lo que se ve. Pero ¿cómo se consigue aislar al jurado de la presión mediática? Vamos a ver, la ley del jurado lo que dice, la ley del tribunal de jurado lo que dice que es que hay que aislar al jurado cuando vaya a tomar su decisión. Es decir, cuando el objeto del veredicto se le da al jurado, y es en ese momento cuando el jurado tiene que abstraerse de cualquier tipo de presión. Única y exclusivamente. Única y exclusivamente. Hasta ese momento el jurado es jurado, pero no tiene por qué estar sometido a esa limitación de interiorización de tribunal para
para tomar una decisión al respecto. Tiene que estar fuera, tiene que estar en contacto con la sociedad, por cuanto de alguna manera es ahora mismo miembro de la sociedad, y es cuando tiene que emitir su veredicto, cuando finaliza el juicio, cuando el magistrado presidente le entrega el objeto del veredicto, cuando empieza la abstracción verdadera y física del jurado para tomar una decisión en conciencia. Pero yo me refería más que nada a que cuando ya se eligió a esos miembros del jurado, todos ellos ya sabían muchísimo de este caso. Casi era, bueno, ahora, claro, con la radio, la televisión que llega a todas partes, eso es muy difícil de conseguir, pero que yo me refiero a que cuando se elige al jurado, que se tarda horas y horas en elegirlo, como elegir unos miembros que estén un poco más alejados de todo esto, porque si no, tú ya vas con una idea hecha en tu cabeza y luego es muy difícil quitarte esa idea. Sí, Marisol, pero de acuerdo, tienes toda la razón. Pero durante todas las sesiones del juicio hay una persona familiar directo de la víctima enseñando una foto de la víctima durante todas las sesiones del juicio, eso... tú fuiste también, estabas allí. Claro, entonces eso también... Me senté detrás y yo, eso de llegar ella con la foto de la hija y ponerla en una silla... Justamente. O sea, que es que quieras o no, los miembros del jurado son personas. Y al ser personas están involucrados de una serie de comportamientos y condicionamientos que también, yo te digo una cosa, yo también respiraba, tú a lo mejor no vivías en Málaga en la fecha en que se produce el asesinato, cuando aparece el cadáver, y yo te digo sinceramente, como miembro de la sociedad malagueña, que estaba deseoso que apareciera un culpable y que recayera sobre él o sobre ella todo el peso de la justicia. Sí. ¿Sabes? O sea, te quiero decir que toda Málaga, yo creo que toda Málaga estaba mediatizada y estaba deseosa de que la policía nos diera, no en plan lapidación, no, desde luego, porque quieras o no estamos hablando de un Estado democrático, pero sí que la policía nos diera cuanto antes un culpable. Eso también es una cuestión que también yo creo que hay que dejar sobre la mesa, ¿no? Málaga necesitaba, o España necesitaba un culpable. Sí, con lo cual ese punto... Dolores se prestaba a ser culpable porque, entre otras cosas, yo veía que a Dolores se le tenía manía por ser lesbiana, por ser fría, por tener... Yo oía a los que estaban sentados a mi alrededor que decían, si es que tiene cara de mala, si es que con esa mirada tiene que ser culpable. O sea, que es que... cuando la condenaron, yo creo que no sorprendió a nadie. Es lo que comentaba José María, que a veces se busca un culpable y no al culpable, y bueno, en este caso parece que ha ocurrido algo así, y yo creo que ante un jurado popular condicionado, el inculpado está totalmente indefenso, ¿no? Bueno, no, vamos a decir una cosa muy clara. Aquí el que tiene la última palabra es el magistrado presidente, Es el magistrado presidente el que, a la vista del resultado del veredicto, puede decir que el juicio es nulo por cuanto de alguna manera ha adolecido de una serie de defectos procesales que hacen inválida la decisión o el veredicto del jurado. Porque el veredicto del jurado tiene que ser razonado. Justamente. Esa fue la falta de motivación. Eso sí es un error judicial, y que me perdone el magistrado presidente del primer tribunal, del jurado. Yo voy a dejarlo, yo soy abogado, yo voy a dejarlo en un error patente judicial que después fue subsanado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es decir, los errores judiciales, por suerte en España, pueden ser subsanados a través del trámite de los recursos. Es decir, en una primera sentencia Dolores Vázquez sale inculpada y sale condenada, y en una segunda sentencia el Tribunal Superior reprime o reprende la primera sentencia y dice que en realidad existe una falta de motivación y declara nulo el juicio. Esa es una garantía que va en contra y lucha radicalmente contra el llamado error judicial. En esta semana hemos querido acercarnos hasta algo que hemos querido realmente interesante, un capítulo negro de la historia reciente de Málaga, conociendo ese caso de Tony Alexander King desde dos puntos de vista